Bienvenida gente, hoy vamos a hablar de Wicked parte 2 o Wicked for Good, la segunda parte de Wicked, la secuela, que abarca el segundo acto del musical del mismo nombre. Y bueno, ¿qué nos ha parecido esta segunda parte? Pues yo, bueno, antes de nada un poco ponernos en situación, ¿no? Yo conocí la historia del musical el año pasado con el estreno de la primera parte, no había visto nunca el musical, ni conocía realmente de qué iba, sabía que era un retelling, por así decir, del Mago de Oz, más allá de conocer alguna canción por versiones de Glee, ¿no? Y tal. Y la verdad es que el año pasado caí rendido, la historia me maravilló, pero no quise ver nada del musical, de vídeos ni nada, para no hacerme spoilers de lo que vendría en esta película. Y yo, como neófito en la saga, a mí me ha encantado. Creo que es un poco inferior a la primera. Tal como digo que me ha gustado, también digo esto. Pero creo que sigue siendo maravillosa. Que Cynthia Erivo y Ariana Grande están estupendas, están maravillosas, están sublimes, están divinas. Y me han encantado los efectos, me ha encantado la historia, me ha encantado ella. O sea, es que me ha gustado más la primera, pero es que esta me ha parecido preciosa también. Entonces, yo estoy muy contento. Es curioso que digas eso siendo nuevo al musical y no habiéndolo visto, porque normalmente lo que todo el mundo está de acuerdo, la mayoría de las personas, es que la segunda parte es muy inferior, y bueno, tú lo has dicho, pero también es muy inferior, incluso un poquito mala en el sentido de las canciones son menos memorables y un problema que tengo con relación que también tengo en la película. No creo que la película sea mala, me ha encantado también, pero sí que tiene varios de los defectos que tiene el musical, que tampoco lo considero malo per se en su totalidad, pero es verdad que eso, que esa segunda parte es como muy, más que mala, diría caótica en muchos sentidos, sobre todo porque intenta forzar el mago de Oz eh, como es, decir, como es la obra original, sin, ya que esa es un retelling del Mago de Oz, eh, puedes cambiar cosas, creo yo, de la historia original, ya que vas a hacer. Y esta es una crítica que también tuve con Frank, que apegarse mucho a la historia hace que no puedas encajar tu versión ahí, forzarla mucho. Eh, Entiendo cosas que encajen, o sea, que encajan, pero hay otras que eso, que por ejemplo, hablando con spoilers, el león está un poco metido porque sí, y no creo que se lleve tan bien como por ejemplo puede ser el espantapájaros y el hombre de hojalata. Y eso, creo que el problema principal de la segunda parte de Wicked, tanto en el musical como aquí, es eso, que el mago de Oz le puede querer imitar también más a la película que al libro. Y creo que si hubieran cogido y hubieran hecho su versión del libro, que lo que tienen derecho es dominio público, hubiera encajado mucho mejor las piezas. Aparte de intentar hacer como ese giro dramático que tiene al final, que funciona, siempre estoy como un poco partida a la mitad con ese tema. Después lees que, bueno, al final el Faba sobrevive gracias a un plan que tiene con Espantapájaros. Y bueno, creo que podrían haberlo hecho, si hubiesen hecho el retelling completo del Mago de Oz y hubieran hecho como, no exactamente toda la película, pero hubieran hecho más, o por lo menos tener como momentos o flashes, y hubiéramos sabido el plan, quizás se hubiera desarrollado mejor la trama de Elfaba, que con este secretismo que tenemos para hacer el giro dramático. Pero es verdad que For Good, por ejemplo, la canción principal de, yo creo que de todo el musical, junto con Defying Gravity, no hubiera tenido el mismo efecto si no pensásemos que Elphaba está muerta igual que Glinda. No sé qué te pareció ese tema. Sí, a ver, has mencionado también lo de que las canciones son menos memorables. Sí, puedo estar de acuerdo. Creo que no sé si no es que sean tan memorables o que las otras son mucho más conocidas, porque luego he escuchado las de esta película y digo, joder, está muy bien también.
Simplemente yo creo que como que se le da mucho más bombo a las primeras, que yo puedo entenderlo, soy hiper fan de la banda sonora de la primera película, pero a mí estas me han emocionado muchísimo muchas veces y creo que los añadidos que han hecho, la canción que tiene tanto Elfa como la que tiene Grinda, están bastante bien. Me gustan mucho, no creo que no... ¿Cómo se dice esto? Que no destacan negativamente. Me parecen como que siempre han estado integradas en el musical y eso me parece que está muy logrado. Y sí, creo que lo que más lastra, como dices, es intentar cohesionar la historia del Mago de Oz película, la de Judy Garland, con la historia que están contando. Yo no me he leído el Mago de Oz, no sé cómo es la historia del libro, si es exactamente igual a la película tal. Pero con algunas variaciones tal vez podría ser un poco la peli más redonda. Aquí es verdad que se tienen que circunscribir mucho a que quieren respetar la historia contada en la película. Y la parte de León, para mí, no es que sea insultante, es simplemente ridícula, innecesaria y que no tiene ningún sentido. O sea, la justificación que dan de por qué León es un cobarde es como en plan de ¿what? ¿Qué me estás contando? Entonces, sí, me parece un poco... Ese sentido es un poco insatisfactorio, porque te gusta ver cómo intentan cohesionarlo con el Mago de Oz y dices, está pasando a la vez, esto, claro, esto pasa a no sé qué, tal. Y eso mola, pero por otra parte hace que no pueda llegar a ser lo buena que podría ser la película si contasen la historia un poquito más diferente. Entonces sí, ese sentido es... Tal vez por eso me ha gustado menos que la primera, porque se siente muy forzada a incluir lo que ya estaba hecho antes. Pero bueno, la he gozado igualmente, ¿eh? Sí, es una película muy emotiva y como dices, tanto Cynthia como Ariana están muy bien en sus papeles. Yo creo que en esta sobresale más Ariana, puede ser porque la historia es mucho más enfocada, aunque creo que siguen teniendo el mismo protagonismo las dos. Creo que la primera parte es más de Elfaba y aquí y tiene un montón de relevancia, obviamente. Como tú dices, las canciones que incluyen y la que tiene de No Good Deed, As Long as You're Mine, sigue teniendo igual bastante relevancia su historia, pero creo que Linda, sobre todo al final, pues es mucho más protagónica. Y el cambio más significativo o el arco de personaje lo tiene Glinda, cuando en la primera película pues lo tenía más Elfaba. Y respecto a lo del león, sinceramente, solo con una escena eh, donde, por ejemplo, Madame Morrible le dice la de tienes que, si no te meto en una jaula, tienes que decir tal cosa de ella, porque total, la película va de cómo la propaganda que está teniendo el gobierno de Oz, básicamente, porque el mago es el que gobierna, eh, hace que la gente odie a Elfaba y ella al final tiene que ser para que todo vuelva a la normalidad, para que los animales dejen de estar oprimidos, tiene que ser ella el chivo expiatorio. um, y, y eso, el arco de Grinda es mucho mayor que el de Elfaba, así que yo destaco a Ariana Grande, creo que lo hace muy bien y creo que las dos tienen una gran química. Eh, pero eso, a veces me pasa como con el acto 2 es que al final es muy parecido y muy buena adaptación en ese sentido y debería haberlo sido un poquito menos, como digo, tener como otras escenas motivando a ciertos personajes si quieres girarlo con el Mago de Oz. Aunque creo que The Get in the Bubble redondea el personaje o el cambio de Glinda. Eh, Eso, es mucho más su película y Sí. Ariana Grande destaca entre todas. Creo que no le van a dar el de mejor actriz si la nomina, sino va a seguir siendo actriz de reparto, pero aquí me pareció más eh, igualado los roles. Sí, no tengo mucho que añadir a eso porque creo que estoy muy de acuerdo. La primera es muy película de Elfaba y aquí es mucho de Glinda. Eh, Además, la evolución de Glinda es muy notoria. Elfaba más o menos, sí, evoluciona evidentemente. Creo que todos los personajes principales, más allá de Madame Morrible, que
para mí está ahí por dar una justificación a cierto tornado. Mm, Pero este personaje principal sí que para mí tiene una evolución. Lo que pasa es que Elfa va siempre, desde que empieza Wicked al menos, veo más o menos que es una persona que quiere luchar por lo que es justo y tal, sobre todo por lo que sufre ella. eh, y Glinda es la que para mí tiene el mayor cambio. Y si bien en la primera película el cambio es sobre todo con la relación entre ellas, aquí es mucho más el mago no lo está haciendo bien, Madame Morrible es horrible. Entonces creo que Ariana destaca muchísimo por eso, porque es el cambio más grande que tiene Glinda en esta película. Y me parecería injusto, primero que no la nominasen, eso sería injustísimo. Pero si la nominan solo fuese a reparto, eso me daría un poco de rabia porque realmente sí que siento que es más principal. mm. Aparte que tiene como lo que a mí me gusta cuando nominan a alguien que no tiene por qué ser siempre así y las actuaciones son subjetivas, etcétera. Pero en el caso de Glinda, pues pasa por todas las emociones, Claro. realmente. Sigue siendo pues bastante divertida, pero aquí tiene muchos destrozos emocionales. También Mm. creo que Wicked sería solo una película de 1 hora si los señores se comunicasen. Sería. Y los Otamados no fuera horrible. Sí, sí, Pero literalmente, si sí. Bob y Fillero tuviesen un poco de inteligencia emocional, no tendríamos tanto caos. Puedo estar de acuerdo, sí. Aunque todo es Sí, culpa del bueno, mago. después, sí, después, bueno, reciben su merecido, no, pero eh, su pequeño castigo, vamos a decirle, por lo menos el caso de Fiero. Bueno, Bob tampoco se merecía ser esclavizado No, ni no. convertido en hombre de jarata, pero bueno, me mereció un poquito más de por mentirle a Nessa Rose. Igualmente Nessa Rose es un poco incel, igual que él, así que Sí. ¿Ves? al final, Perdón, sigue, take sigue. the city for the- Sí, tal cual. He dicho antes que me parecía que los personajes principales tienen desarrollo y para mí Nessa es la que tiene menor o peor desarrollo. No, no siento que en esta película te la ponen muy de mala de repente. Te ponen que no, es que mi padre murió y el fabano vino a consolarme. A ver, quiero decir, como justificación de por qué de repente eres The Wicked Witch of the East, no sé, eso me parece un poquito mal desarrollado también. Entonces, no me he acordado antes cuando mencioné que todos tenían un buen desarrollo. Creo que en esa es la más floja en ese sentido. Sí, al final, bueno, Nessa nunca fue muy buena, no fue mala con la hermana, pero siempre fue un poco más egoísta en ciertos sentidos. Estaba como muy preocupada por cómo la ve todo el mundo y enamorada de Vogue para ver cómo discriminaban o para desafiar realmente la discriminación contra Elfaba. Al final, en el baile, se siente avergonzada de su hermana, a Sí. pesar de que le están haciendo bullying. Entonces, nunca fue un personaje buena persona, realmente. Aunque, bueno, lo que trata Wicked es que no hay buenas o malas personas en sí, o por lo menos eh, intentan hacer lo mejor que pueden con las circunstancias que le dan. Y sí, estoy de acuerdo con el tema de Nessa, no tanto porque se vuelve malvada, porque siempre tuvo esta obsesión con Bob y sinceramente, ahora que tiene poder sobre él, no me extraña lo que hace, es como muy, tengo poder, ya puedo tener lo que quiero, con lo que estoy obsesionada, entonces no me parece mal desarrollado como Wicked Witch of the East, pero eso, después lo del tornado que le cae la casa en la cabeza, es un poco, pues eso, que tenemos que seguir el Mago de Oz y no tenemos como un final satisfactorio, no tiene que estar viva, ni, ni acabar de distinta manera, pero sí que su muerte simbolice algo o signifique algo, porque al final el Faba tampoco llora mucho su muerte. Es decir, y la que las desencadena sin querer es Linda. Así que podrían haber tenido una confrontación mucho más interesante, creo yo, que tener una escena de humor que es del musical, realmente es una adaptación bastante fiel. Pero no sé, podrían haberlo jugado más serio Sí. o diferente, o quizás no.
tener esa confrontación con Glinda, pero sí tener más emoción por la muerte de Nessa Rose por parte de Elphaba. Sí, estoy de acuerdo. A mí la escena de pelea me encantó, me pareció maravillosa, pero es verdad que es un momento que debería ser mucho más sobrio, ¿no? Más por tu culpa mi hermana ha muerto, te voy a reventar. Y al final acaba siendo una comedia, entonces me encantó, pero por otra parte me descuadra un poco con respecto a la escena. Pero bueno, ella está De todas formas, maravillosa. Elphaba no sabe que fue Glinda la que dio la idea, al final fue Ujú. Morrible la que lo hizo, es decir, la de no tiene por qué culpar a Glinda y no lo sabe. Eh, pero quizás más emoción por parte de Elphaba hubiera sido más interesante. E incluso hacer que aunque ya está Glinda en ese momento de un paso de estar en contra del mago y apoyar a Elphaba, podrían haber hecho que fuese ya. Es decir, el problema con el musical es que pasan muchas cosas y como está pasando lo de Villero, el mago de Oz, Glinda está en un momento en que no puede aparecer en pantalla hasta, no puede aparecer en, sí, o sea, no es activa hasta el final eh, con Elfaba. Así que tenemos que tener como más escenas de ella hasta que se desemboque, porque hay como un lapso de tiempo ahí. Así que entiendo que, no sé, ahí cuando cambie, pero creo que hubiera sido lo normal realmente que a ver lo que pasó con Nessa, ya enseguida esté en contra de Morrible y del mago. Sí, 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 no estoy de acuerdo. Pero por lo demás, no sé, es que es una fiel adaptación al Pokémon Kaitos, que es ese segundo acto. Pero me sigue gustando. He dicho que las canciones son menos memorables, pero como digo, hay un montón muy buenas. Wonderful es una que me gusta mucho, que llegó Bruce Masacró. Bueno, no creo que lo hiciese tan mal, pero sigo pensando que es un mal casting, igual que Michelle Yeoh. Sí, Son muy buenos como sus personajes, es decir, Jacob Blue como el mago solamente, sin cantar, es muy bueno. Y Michelle Yeoh como Madame Horrible también, también. Madame Horrible también es fantástica, pero es que es un musical y tiene líneas que cantar. A ella le cortan unas cuantas, Menos normal, mal. como quiere. Y a él también, Ariana Grande, pues canta unas cuantas líneas de Wonderful. Y eso, creo que por eso quizás considero que es menos memorable esta segunda parte, porque me fastidian un poco las canciones, puede ser, pero las demás creo que están muy encantadas. Nessa Rose, Marisa Bot, creo que se llama, y Sam Slater tienen más, juraría que tienen más letra en la canción que tienen y lo hacen bastante bien. Jonathan Bailey también lo hace muy bien y ellas es que son Sí. lo mejor de la película. Sí. Poco hay que añadir a eso. ¿Qué te pareció la relación entre Fillero y Elfaba? Yo en la crítica de la película anterior dije que Fillero siempre me pareció que sobraba en la historia y sigue pareciéndome que es decir, me sobra un poco. No es mal personaje. La historia de amor, pues, bueno, podría estar mejor desarrollada. Eh, pero sigue pareciéndome un personaje que si no existiera, tampoco pasaba nada. Sí, a ver. A mí es que me encanta que Fillero y Elfa acaben juntos, ¿vale? Partiendo de esa base que es muy personal, sí que puedo ver el hecho de que si Fillero no estuviese, realmente no pasa nada y creo que Fillero está para que sea el espantapájaros del Mago de Oz. Para que cuando hicieron el retelling digan la de, ostras, ¿quién puede ser el espantapájaros? Venga, pues me invento aquí este personaje y les pongo tramas amorosas con ellas dos. Creo que realmente está para eso, para unirlo con el Mago de Oz. Lo que pasa es que Jonathan Bailey está tan bien, lo hace tan bien, y tiene muy buena química con ambas, con Glinda y con Elphaba. Entonces, puedo entender que como personaje pueda llegar a sobrar, pero
me habría hecho falta que saliese si no estuviese, ¿sabes? Por lo bien que lo hizo en la primera película y tal. Creo que... ah, ay, es que es raro. Entiendo tu punto, pero quiero que esté, sobre todo basándome en que me ha encantado que Elphaba y él por fin estén juntos. Sí, al final el Fillero contribuye a que Linda se sienta traicionada, Hmm, sí, pero y que haga lo de Nessa Rose, y que Elphaba diga la de voy a ser the Wicked Witch of the West, definitivamente, voy a ser la mala. A ver, tiene un propósito en la trama. Digo que no, me parece que siempre me ha sobrado, pero porque creo que podía haber tenido la misma trama siendo amigo de. Y al final ya. meterlos en un triángulo amoroso nunca me gustó, porque creo que ellas tienen muy buena química y no para meterlas en un romance quizás, o sí, realmente. Pero creo que es más interesante su amistad sin tener un hombre por ahí al que Sí, pelearse. Pero tampoco se pelean mucho realmente. Creo que al final Figueroa es bastante honesto después de todas las mentiras que ha soltado y le pide perdón. Y ella no entiende, no se enfada en el momento por la traición, porque se van a casar, evidentemente, claro. pero al final lo entiende y al final y al principio ya está dudando de los sentimientos que tiene Figueroa. Así que bueno, no es que realmente me sobre, porque creo que tiene relevancia. No creo, tiene relevancia en la trama, pero es verdad que el romance siempre pues estaba como un poco, bueno, pues existe. Sí, sí, sí. Aunque nos trae una de las mejores canciones, la verdad es que a mí me encanta mucho a As Long As You Are Mine. Sí, una de mis favoritas. Y, y la química pues con ellos está muy bien, entre ellos está muy bien. Eh, Soy la única que le pareció que el espantapájaro se parecía a Ryan Reynolds. Yo debo decir que no me di... O sea, me pareció que el efecto práctico era el peor de la película, porque luego el hombre jata estaba maravilloso. Pero cuando lo dijiste fue en plan de... Ostras, pues sí. Le han puesto el formato de cara de Deadpool. Terrible. Sí, realmente. Sabemos que si juntas a Jonathan Bailey con Baja, pues sale Ryan Reynolds. Y no sé qué más decir. Es decir, a mí también, aunque haya criticado bastante pues lo caótico que es y lo que podían haber mejorado, pues es una peli que creo que es emotiva, igual que El Mago de Oz, más que racionalizarlo, al final es un cuento, es un libro, pero es un libro que es muy cuento de hadas. Y lo que te provoca son emociones, más que Sí, racionalizar por qué está hecho esto y esto es un hueco del... No. Y creo que es un final satisfactorio. Hacía mucho tiempo que no había un final en que no teníamos que redimir a nadie y que los malos simplemente no tenemos que profundizarlo, sino vamos a hacer, quiero realmente una justicia que sea de, pues te vas de aquí, muy a lo de, muy como por siempre jamás, de sí. no te quiero ver nunca, te destierro. Y me gusta este tipo de finales. Sí, a mí también. Em, y al final cada uno cada uno es feliz a su manera. Y me gusta creo que podría haber sido mejor el mensaje de lucha contra la opresión. Es un poco triste que, que tenga que haber un villano para que nos enfoquemos en ella y dejemos la opresión de otro grupo, o Ujú. olvidemos la opresión de grupo. Y eso pero es bastante realista, desgraciadamente. Quizás podrían haber hecho un final más desarrollado en ese sentido, más político, en el hecho de que Glinda haga, después de años de propaganda, a la de pues los animales han vuelto a ser parte de esta sociedad. Y tú, la de estos señores, están quemando a una persona Sí, simbólicamente. Están muy felices cantando que se ha muerto esta persona. Estaban muy felices por marginar a los animales, así que no sé. sí. Creo que había un método para que todo el mundo, o que se viera
una película de 2 horas, pero no sé, quitas alguna canción, en vez de incluir esa canción, haberlo explicado, eh, o haber incluido una en la que se desarrolle ese final. Sí, Estoy habría estado criticando mejor. mucho, pero como he dicho, es la película de emociones y al final, pues eso, de For Good, te gusta la amistad, lo que te hace sentir, lo injusto de todo, lo bonito de todo. Ujú, estoy de acuerdo. Y bueno, esta sería nuestra opinión sobre Wicked For Good, inferior a la anterior, pero creo que es bastante buena y adapta bien lo que tiene que adaptar. Tiene un buen casting mayoritariamente y las canciones son maravillosas, así que yo le doy un aprobado. Sí, y con nota. No llega a ser perfecta como la primera, pero con nota. Bueno, dejen en los comentarios qué les ha parecido, si bien, mal, peor, mejor. Y como siempre, pueden recomendarnos películas, series, cómics, libros, lo que quieran, y estaremos pendientes. Hasta la próxima. Adiós.